Me place de sobremanera esta noche de que la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala están dando un paso trascendental el día de hoy, porque es la primera asociación de las 85 que están inscritas del Colegio de Médicos que se va a filmar hoy precisamente para hacer de hoy en adelante las conferencias presenciales y virtuales para que nosotros tengamos mayores horas crédito y que académicamente esto les sirva a los colegas que estén en los departamentos de la República de Guatemala. Dicho sea de paso, ya somos alrededor de más de 16,000 médicos colegiados activos, aunque haya promedio de unos 3,000 profesionales que ejerciendo la profesión están aún inactivos, que de alguna manera esa cifra hace un tanto daño también económicamente a las arcas del Colegio de Médicos. No obstante, lo importante es de que nosotros estamos dando el primer gran paso y hoy está una empresa que se llama Oportunideas, que fueron ellos los primeros que los contratamos cuando estuve de presidente en el Colegio de Médicos, que ellos dieron las primeras conferencias, filmaron las conferencias virtuales, presenciales de educación médica continua cuando se aprobó el reglamento cabalmente de educación médica continua. No quisiera sin antes también agradecer la presencia del ingeniero Otto Morales, que está por allá atrás, por favor. Quien conjuntamente con el doctor Carlos Mayorga, que está por allá con nosotros, que ya nos dio la vez pasada una conferencia sobre las vacunas. Ellos en realidad, a partir de lo que hoy vamos a dar el banderazo de salida, ellos también quieren estar presencialmente con las demás asociaciones departamentales también y las locales, por supuesto. Entonces, al final de esta actividad vamos a hacer un sorteo también que gentilmente uno de nuestros socios, que es el doctor Rómulo Sánchez, mi padrino en la Asociación de Médicos Escritores, él está donando unos libros para que sean rifados entre los asistentes del 1 al número en que se registre el último, para que no haya aquella falacia de que no vino o se fue. Entonces el libro se llama Entre Saetas y Margaritas, entonces va a ser rifado entre los presentes. Y quisiera aprovechar entonces para leer de alguna manera muy breve la currícula de nuestro conferencista de esta noche. Es el doctor Boris Sandoval. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él ha hecho una especialidad sobre medicina interna en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y es médico investigador internacional. La conferencia que nos va a brindar esta noche es precisamente algo de lo que hablábamos precisamente hace 15 días, que es sobre tromboprofilaxis en el preoperatorio, que todos estamos conscientes de todas las medidas, las recomendaciones, nuestro plan educacional que debemos de ejercer antes de someter a un paciente quirúrgicamente. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero dejar en esta noche al doctor Boris Sandoval y recibámoslo con un caluroso aplauso. Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes hoy. La plática va en relación a la influencia de los factores de riesgo en la decisión de usar tromboprofilaxis primaria. ¿Cuál es la importancia del riesgo de la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar? Empecemos por estas estadísticas que son ominosas
y que debemos de poner mucha atención al evento que estamos nosotros por presenciar. Espero que lo logremos evitar, pero hay algunos casos que no se logran. En Estados Unidos existe 1 millón de trombosis venosa profunda y más de 100,000 muertes son debidas al embolismo masivo. El tromboembolismo es la segunda causa de estancias prolongadas en el hospital y el aumento de costos en la atención médica, además de las complicaciones de morbimortalidad. El otro problema es la escasa prevención que se tiene de esta enfermedad, que pues en determinado momento puede evitarse con ciertos pasos que vamos a tratar de dejar muy claros el día de hoy. Esta es la tríada de Virchow, ya la conocemos, se deben a 3 pasos importantes: el daño venoso, la alteración del flujo sanguíneo y los cambios de la coagulación. Estas son las principales formas clínicas de la enfermedad trombótica venosa profunda. Podemos ver el edema del miembro inferior, muy característico, con un rubor, regularmente va a estar acompañado de mucho dolor, y esta, que en base a la clasificación de venas ya es una lesión bastante avanzada y que obviamente compromete al paciente en cualquier procedimiento mayor que se le vaya a realizar. ¿Qué es la enfermedad tromboembólica venosa? Es la aparición de un trombo formado inicialmente por el paquete globular rojo. También van asociados con plaquetas y fibrinas en su interior del sistema venoso profundo y que puede crecer, fragmentarse y embolizar. Por lo tanto, es un factor que debemos de vigilar y tenemos varios algoritmos para darle seguimiento en el proceso de su seguimiento. ¿Cuáles son las 2 formas clínicas principales de esta enfermedad? La trombosis venosa profunda y la más ominosa, que es la embolia pulmonar. Los factores de riesgo. Debemos de tener en cuenta este concepto a manera que no le demos menos importancia de lo que amerita. Un factor de riesgo es algo en base a evidencia científica sólida que incrementa la posibilidad de contraer una enfermedad o padecimiento. Si nosotros no le damos menos importancia a eso y lo debemos de manejar todo el tiempo con nuestros pacientes, vamos a tener menos complicaciones. Los factores entonces son heredados y los factores son adquiridos para dar un riesgo global en respuesta a esta enfermedad. Las anormalidades de la coagulación pueden ser consideradas como inherentes o adquiridos, singulares y múltiples, por los que debemos de ir nosotros trabajando con varios procesos en su diagnóstico. ¿Cuáles son la clasificación de los factores de riesgo según su fisiopatología? Ya todos sabemos que los factores que promueven la éstasis venosa, como es la inmovilidad, ya sea por un infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca o cualquier evento vascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunas policitemias. Asimismo, están los otros factores del daño endotelial dados por cirugía, embolismo previo, trauma y catéteres. En la hiperviscosidad sanguínea, las trombofilias, que gracias a Dios son bastante raras, cánceres, sepsis, deshidratación, embarazo y uso de medicamentos. Aquí mencionamos solo uno de ellos. Los factores de riesgo adquiridos, dentro de los que nosotros les damos mayor importancia en la movilidad reducida, va a estar relacionado a la edad avanzada, a la posibilidad de una neoplasia o a una enfermedad médica aguda. La obesidad por sí mismo es un factor de riesgo que no debemos dejar pasar por alto. Asimismo, pues hay otras entidades como el posparto, el embarazo y el posparto que son importantes, sin disminuir la influencia de cualquier trauma en miembros inferiores o traumas generales que pueda tener el paciente en caídas.
Existen otros riesgos, los riesgos probables. En este caso, pasa a veces desapercibido que la deshidratación sea un factor que pueda promover la enfermedad tromboembólica venosa, pero es importantísimo que no lo dejemos pasar. Ahora hay otros factores propiamente hematológicos como la homocisteína elevada, los factores 8, 9 y 10 que pueden estar con alteraciones en su formación, inhibidores de la fibrinolisis, ya sea activada por la trombina, y muy importante, integrar a los pacientes que tienen diabetes o trastornos dilipidémicos, que son un paciente que ahora está a la orden del día en nuestro consultorio. Viajes largos, a veces los pacientes llegan a chequeos, tienen viajes largos para realizar, debemos de tener ese cuidado para poderles dar protección. Los medicamentos nuevamente se mencionan, aquí está el tamoxifeno. Entre los factores de riesgo en pacientes médicos, las infecciones agudas son importantísimas que los chequeemos. Cualquier infección aguda debe de ser considerada ya un desencadenante de enfermedad tromboembólica venosa, y lo vamos a ir describiendo más adelante. Pacientes con insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y enfermedades de tipo respiratoria, como ya habíamos mencionado, sin descartar algunas enfermedades de tipo reumática como el lupus eritematoso sistémico. Dentro de las características clínicas hay que tomar en cuenta, siempre preguntar si ha habido previamente un cuadro de trombosis venosa, vigilar al paciente que está con un catéter central y vigilar o examinar al paciente como una prioridad importante para buscar venas varicosas. La hipercoagulabilidad es un término que está definido o que se define como las anormalidades de la coagulación sanguínea, y es un término creado para la enfermedad tromboembólica. Ocurre en ausencia de factores precipitantes o de anormalidades anatómicas. Eso es importante. Hay algunos casos que pasan silentes, son situaciones en las cuales uno puede examinar al paciente minuciosamente y pensar que ese paciente no tiene ningún factor de riesgo. Sin embargo, en este concepto es importante que nosotros no lo perdamos, porque hay algunas anormalidades anatómicas que no tenemos a ojos vista y que puede ser el factor precipitante en ese paciente. Dentro de los factores hereditarios, las deficiencias de antitrombina, que son muy importantes, las deficiencias de proteínas C y S, el factor 5 de Leiden, las deficiencias o mutaciones de genes de protrombina y la disfibrogenemia o deficiencias de plasminógeno. Cuando nosotros tengamos una historia de un paciente que nos dice que ha tenido en su familia algún problema de este tipo de trombosis o de enfermedades venosas, debemos de tener el criterio de hacer todas las pruebas de laboratorio previas y no tener ninguna duda con el manejo de este antecedente que el paciente puede mencionar antes de programar cualquier procedimiento quirúrgico. Con los pacientes que tienen cáncer, ellos tienen una mayor incidencia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. El 10% de estos pacientes presentan una trombosis venosa espontánea y que debe de determinar en un momento dado que el paciente puede tener una neoplasia. Así que si tenemos un paciente joven o un paciente de edad, tanto los pacientes jóvenes con trombosis venosas o pacientes que hacen sitios inusuales deben de ser considerados que tienen una malignidad y hay que buscarles ese diagnóstico. Los tipos de cáncer más frecuentes para trombosis venosa profunda son los gastrointestinales, los pulmonares, mama, aparato genitourinario y próstata. Con respecto al estado actual de la tromboprofilaxia,
sabiendo que la enfermedad tromboembólica es una complicación común durante y después de la hospitalización, debemos de tomar en cuenta que la trombosis o el problema de embolia pulmonar se presenta en un 5 a 10% de los pacientes hospitalizados y que son muerte literalmente. Aparte de eso, la enfermedad tromboembólica venosa se asocia con riesgos a largo plazo, como es el síndrome post-trombótico, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y aparte de eso, hay elevadas complicaciones y morbilidad con los pacientes que representan un costo hospitalario y personal elevado. Este es un estudio que se realizó y que fue publicado en el 2010. Trata de hacer el análisis en relación entre la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, demostrando que el 90% de las embolias pulmonares tenían antecedentes de trombosis venosa profunda. Este estudio deja claro que nosotros debemos de hacer un exhaustivo examen del paciente y hacer una muy buena historia clínica. La trombosis venosa profunda en pacientes que hicieron embolia pulmonar es un factor predictor independiente de muerte hasta 3 meses después del diagnóstico realizado. Y este es el porcentaje de riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados sin profilaxis. Por supuesto que nosotros vamos a hablar de primero de los pacientes que van a un tratamiento quirúrgico y particularmente de los pacientes que van a cirugía ortopédica. Nuestros pacientes con reemplazo de cadera o de rodilla tienen 60% de riesgo. Los pacientes con trauma múltiple entre 40 y 80% y el trauma espinal entre 60 y el 80%. Es un elevado riesgo. Sin embargo, fíjense ustedes en los pacientes con cuidado crítico, los cuales tienen el mismo porcentaje como aquel paciente que tiene trauma en un momento dado. Y son pacientes con insuficiencia cardíaca, con EPOC, sobreinfectado, que podemos estar manejando en cualquier momento. No debemos de dejar en cuenta los pacientes con tratamientos quirúrgicos, los cuales están entre un 15 y 40%. La incidencia de trombosis venosa profunda en los diferentes tipos de cirugía, aquí la podemos ver con una incidencia de porcentaje en barras para tener una idea más clara. Pueden ver ustedes la cirugía de próstata, las cirugías como hernias inguinales y las resecciones transuretrales de próstata que han ido en aumento en nuestro país. Esta es una tabla de Kaplan-Meier, predictor de sobrevivencia después de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. En la parte de abajo ustedes pueden ver los años después de haberse presentado la trombosis venosa profunda o la condición de todos los casos en la supervida y en la observancia del paciente. Es una desmejoría continua y la posibilidad de deterioro constante que tiene el paciente con cada año que pasa después del evento presentado. Entonces la disminución de la sobrevida después de la trombosis venosa profunda es inminente. Este es un metaanálisis en donde se reúnen varios estudios que datan desde 1981 hasta el 2006. Pueden ver ustedes aquellos pacientes que tuvieron profilaxis, los que tenían control nada más. Obvio, los pacientes que tuvieron tratamiento de profilaxis presentaron menos eventos de complicaciones de manera constante. Este es un estudio de prevención de trombosis venosa profunda presentado en CHEST y lo básico de esto es hablar sobre la alta prevalencia. ¿Por qué hacer tromboprofilaxia? Primero, porque hay una alta prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa. Segundo, la mayoría de pacientes tienen uno o más factores de riesgo. Generalmente la enfermedad tromboembólica venosa y
y la embolia pulmonar son silenciosos. Es difícil predecir a aquellos pacientes con riesgo y que van a desarrollar complicaciones, y obviamente vamos a tener que considerar el grado fatal que pueden tener algunas embolias pulmonares. El costo del tratamiento es bastante alto y obviamente el aumento del futuro del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa va a ser recurrente. Y uno de los principales problemas, ¿verdad?, el síndrome postrombótico crónico, que es una situación limitante que disminuye la calidad de vida del paciente significativamente. Si nosotros consideramos la eficacia y la efectividad de la tromboprofilaxia, pues es evidente que podemos disminuir muchas de estas complicaciones. Por supuesto, entonces, podemos confirmar que más de la mitad de los eventos de enfermedad tromboembólica venosa suceden después del alta hospitalaria, tanto en pacientes quirúrgicos como de medicina interna. Entonces, consideremos que el paciente no debe estar solo protegido mientras está en el hospital. El riesgo de ir a casa sin su capacidad activa de movilización tiene el mismo riesgo de estar en cama a nivel de hospital. Y el riesgo existente probablemente es hasta un mes después de la hospitalización. ¿Cuáles son los perfiles de los pacientes candidatos a tromboprofilaxia? Pues casi todos. Si nosotros hacemos una evaluación de nuestros pacientes, vamos a demostrar en ese examen que por lo menos hay un factor de riesgo o más de 3 factores de riesgo en muchos de nuestros pacientes en el momento de llegar al hospital. La enfermedad tromboembólica venosa es causa de morbilidad, por lo que la tromboprofilaxia debe aplicarse en todos los pacientes de alto riesgo. Por ello, es necesario utilizar herramientas para la estratificación del riesgo de embolia o de enfermedad trombótica venosa profunda, y para ello se han creado varias maneras de cuantificar ese criterio. Entonces, se debe verificar, de acuerdo con los factores de riesgo, cuál es la dosis más indicada de heparina para los diferentes pacientes que nosotros vamos a evaluar. Se sabe que los pacientes de alto riesgo en prevención de trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar debe hacerse con dosis adecuadas de heparina y no fraccionada. Entonces vamos a usar esta clasificación, que es una clasificación de Caprini, que tiene la característica muy importante de presentar un método fácil de evaluación, estableciendo los factores de riesgo de exposición, dividiéndolos en diferentes puntuaciones y con los datos que vamos a tener que evaluar muy rápidamente con nuestros pacientes. Aquí tenemos la forma de asignar los puntos. En este caso vamos a poner el ejemplo que es un paciente médico o quirúrgico que ha estado inmovilizado por 72 horas. Luego vamos a pasar a los factores predisponentes, en este caso con la misma clasificación, con enfermedades o condiciones clínicas, factores heredados o factores adquiridos. En este caso vamos a poner el ejemplo que es un hombre o una mujer entre 40 y 60 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, tenemos otros 2 puntos que agregar. Haciendo la sumatoria, tenemos 4 puntos de factor de riesgo. Haciendo la sumatoria de estos datos, nosotros podemos evaluar los esquemas de tratamiento que tenemos para la enfermedad tromboembólica venosa. Con esta tabla, que es bastante fácil de estadificación, con los 4 puntos que le hemos dado al ejemplo que pusimos, el paciente debe tener una clasificación de alto riesgo porque tiene más de 3 puntos y debe ser el tratamiento o la vigilancia con heparinas de bajo peso molecular y la utilización de medidas de tipo compresivo para poder y graduadas para tener una mejor evolución. Esta guía de estadificación la tenemos aquí de una forma presentada para hacerlo más práctico. Aquí pueden ver ustedes el riesgo aproximado que tiene cada paciente y en este caso
nosotros habíamos puesto que el paciente es de un alto riesgo y por lo tanto el paciente debe tener ese tratamiento de combinación. Las principales normas en la revisión de CHES entre el año 2004 y 2008 ponen a los pacientes de alto riesgo y recomiendan heparinas de bajo peso molecular y continuar con warfarina en el traslape a dosis de titulación del INR a rangos intermedios entre 2 y 3. Bajas dosis de heparina no fraccionada es menos efectiva y no es recomendada en pacientes de alto riesgo y debe combinarse con métodos mecánicos en pacientes de alto riesgo. Otra recomendación es no usar aspirina como profilaxia. La aspirina está fuera de los protocolos de manejo en la condición de problemas venosos. No tiene ninguna eficacia y no tiene ninguna utilización. La aspirina la manejamos literalmente en enfermedades que son de tipo arterial. En venas, aspirina no tiene ningún papel. Con respecto al boletín de la Asociación Americana de Obstetricia, ellos dan algunos parámetros ahí importantes y ellos ponen dentro de sus criterios para la prevención que los eventos de trombosis venosa profunda se estiman en ellos en una condición en sus pacientes entre el 15 y el 40% de los pacientes. Ellos clasifican 4 estadios de riesgo como bajo, moderado y establecen sin profilaxia con temprana deambulación, moderado riesgo con bajas dosis de heparina no fraccionada o el uso de heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, es de considerar la palabra deambulación cuando nosotros sabemos de que un paciente posquirúrgico, posparto o poscesárea no tiene una actividad regular. La deambulación normal es una condición que debe ser considerada con parámetros estrictos, no simplemente de pasarse de la cama a la silla y de la silla a la cama. Con respecto a la Sociedad de Oncología, hay varias recomendaciones que ellos ponen como parte de su profilaxis y las guías están en relación a que el paciente que tiene cáncer y que se le señalan los siguientes factores de riesgo. El mayor riesgo se señala en los primeros 3 a 6 meses después del diagnóstico de cáncer. Entonces, en ese periodo, la tromboprofilaxia debe de ser importante. La existencia de metástasis con trombosis debe de ser otra condición importante de iniciar profilaxia con heparinas de bajo peso molecular y algunos pacientes que tienen terapia con antiangiogénica con talidomida y otros dos formas de medicación. En respecto a la misma clasificación de la Sociedad de Oncología, ellos toman en cuenta que todo paciente hospitalizado debe recibir tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular si no tiene ausencia de contraindicación. Y 2, la profilaxis no es necesaria en pacientes ambulatorios pero que están recibiendo quimioterapia. ¿Cuáles son los pilares de la tromboprofilaxia? Bueno, hay desde hace mucho tiempo establecidos los métodos mecánicos que ya todos los conocemos. Ya establecimos ahora los nuevos términos o los nuevos métodos farmacológicos. Nuevamente insistimos en que no debe usarse aspirina. Las heparinas no fraccionadas tienen muchas complicaciones de manejo y obviamente las heparinas de bajo peso molecular con las nuevas guías están en condiciones de ser el producto ideal. Con respecto a los métodos mecánicos, con respecto a las compresiones que son neumáticas e intermitentes, ya sabemos nosotros que en pocos hospitales tenemos este tipo de método coadyuvante. Lo más frecuente es utilizar estas medias graduadas por compresión elástica. Tal vez un detalle muy importante es de que las medias de compresión elástica están divididos por tamaño, tienen varias indicaciones y contraindicaciones. Las lesiones de piel o las reacciones alérgicas al látex deben de ser consideradas no deben de ser usadas. Y en segundo, la condición del tamaño de la media.
Midiendo la circunferencia a nivel de lo que es el tercio medio de la tibia y el muslo, podemos considerar el tamaño que le puede corresponder al paciente. Las medias deben de tener una forma o una compresión entre 20 y 30 milímetros de mercurio para no tener ninguna complicación, y es importante que la medida se tome para escoger el tamaño, porque dependiendo de ello puede ser que en lugar de darle un beneficio le estemos dando un problema colocándole una media que le produzca mayor compresión al paquete vascular. Y hay otra dificultad importante: cuando el paciente ya usa una media de este tipo, lo que sucede es que el paciente no la tolera y lo que hace es que la desciende del área propiamente inguinal hacia la condición del tercio medio de fémur, lo que dificulta la condición del buen control venoso y que predispone a ese anillo a hacer una compresión tan intensa que esto sea el mecanismo por el cual el paciente pueda hacer una trombosis venosa profunda. Con respecto a los métodos farmacológicos, en farmacocinética y sus ventajas clínicas, la ventaja de las heparinas de bajo peso molecular tienen varias características importantes: una vida media larga, una disponibilidad del 100%, es una sola dosis subcutánea al día, su relación dosis-efecto es predecible, permite una administración de dosis fija y no requiere monitorización de tiempos de coagulación ni cálculos de INR. Tiene menor interacción con las plaquetas y con el factor de von Willebrand, y tiene menor tendencia a la hemorragia, y por lo tanto eso desplaza a mayor seguridad. Las características de las heparinas de bajo peso molecular que están en el mercado están siempre relacionadas a la heparina no fraccionada, y ustedes pueden ver lo que es el peso medio en Dalton, el peso molecular, y las características por las cuales se han ido dividiendo. La característica de biniparina es una relación con, primero, una vida media de 5.3, que es bastante prolongada, luego un peso medio en 3.600, que es un peso que permite la mejor biodisponibilidad, y una relación en la inhibición del factor 10A en relación a 8, que eso permite hacer un buen trabajo de la anticoagulación y manejar una baja relación con el 2A en 1, que permite menos sangrado. Por lo tanto, esta es una heparina de segunda generación. Estos son los factores que estábamos mencionando y que confirman el proceso por el cual el efecto antitrombogénico es muy bueno, con menos efectos secundarios. Las heparinas de bajo peso molecular y el inicio de la terapia con ellas influye significativamente en el efecto antitrombogénico. Nosotros tenemos dos formas de poderlo hacer: incluso 2 horas antes del tratamiento quirúrgico con anestesia general, o 6 horas después de que el paciente ya terminó su cirugía. Con respecto a los tiempos, definitivamente sabemos nosotros que se mantiene indefinidamente en el paciente el alto riesgo de trombosis. Los pacientes media B, nosotros los clasifiquemos, el paciente no debe de ser sustituido su tiempo de uso del medicamento hasta que nosotros no consideremos que esos factores de riesgo fueron superados totalmente. 2 o más trombosis espontáneas en presencia de uno o varios defectos genéticos deben de poner en tiempo indefinido al paciente en su tratamiento, y una trombosis espontánea en caso de deficiencia de antitrombina o el síndrome antifosfolipídico de igual manera. Existen trombosis en áreas inusuales y, como les mencionaba, esas están en relación a malignidad oculta. Por lo tanto,
el tiempo mientras se hace el diagnóstico su uso debe ser indefinido. Hay algunas causas de resistencias a las heparinas y aquí podemos ver algunas, como es la deficiencia de antitrombina 3, el aclaramiento de la heparina, la unión de la heparina a las proteínas, elevaciones del factor 8 y obviamente algunas elevaciones de los niveles de fibrinógeno. Por lo tanto, hay algunos pacientes que deben de tener una vigilancia a pesar de que nosotros tengamos el uso de heparinas de bajo peso molecular por la evolución clínica que presenten en su estancia hospitalaria. Y entonces nos queda claro que debemos de estudiar a los pacientes con trombosis venosa profunda desde el punto de vista familiar, como mencionábamos al principio, para descartar cualquier trombofilia. Deben estudiarse pacientes menores de 45 años que presentan una trombosis venosa. Todas las trombosis venosas en sitios anormales deben de tener relacionadas un criterio paraneoplásico. Y las muestras de sangre, como mencionaba, con unas simples preguntas desde la historia clínica, deben de ser realizadas antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Entonces, la enfermedad venosa profunda es una complicación común, médica y quirúrgica. Es una causa prevenible de muerte, más a nivel hospitalario. Existe una mayor necesidad de hacer uso de tromboprofilaxia a nivel global en el ambiente hospitalario para dar un buen seguimiento y el conocimiento de las guías. Y muchas gracias.